Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Es un gusto tenerlos por acá. Este es su segundo programa de Finanzas a la Carta, el programa donde te enseñamos educación financiera para que rompas las cadenas del endeudamiento. Soy tu host, Juan Carlos Cano, tu amigo, tu asesor, el que te acompaña en el programa. Y estoy muy contento porque en esta vez quisimos hacer algo bien distinto y salir a la calle. Queríamos conversar contigo. Queríamos ver cómo estabas y hacerte preguntas. Pues salimos con las cámaras a las calles de Santiago y le preguntamos a las personas si tenían y si usaban tarjetas de crédito, y acá está lo que nos respondieron. Hola, sí, yo habitualmente uso tarjetas de crédito para poder tener algún tipo de comprar algún tipo de cosas que habitualmente con nuestros sueldos no lo podemos hacer, y siento que es una manera de poder adquirir responsablemente, obvio, bienes o algún tipo de cosas que queramos. Así que sí, uso tarjetas de crédito. Sí, uso tarjeta de crédito. Por lo general ocupo una cuota, porque así es sin interés y también puedo acumular puntos con mi tarjeta, y ahí me sirve para canjear algunas cosas, o me dan como una gift card con plata, entonces ahí puedo comprar lo que sea. Entonces eso, es mi forma de utilizar la tarjeta. Creo que es inteligente, no lo sé. Bueno, respecto al uso de las tarjetas de crédito, yo considero que para mí es súper beneficioso en cierto sentido, ya que a lo mejor quiero comprarme algún producto y no tengo como el dinero al momento o al instante, ahí compro y ocupo una tarjeta de crédito, y en ese sentido puedo obtener las cosas y poder pagarlas a cuota. Bueno, yo uso tarjeta de crédito porque siento que igual es más conveniente, porque te dan más plazo para pagar, lo puedes pactar en cuotas. Si el cupo se acaba, puedes pedir más cupo. Aparte, en todas partes tú puedes pagar con tarjeta de crédito y te dan facilidades. Y por eso yo la ocupo, pero siempre con cuidado, sin pasar los límites, ver hasta cuánto puedo gastar y endeudarme, porque igual los intereses son altos, pero siempre la ocupo con mucho cuidado. Vaya la respuesta de la gente. No es de extrañar que la enorme mayoría de las personas tengan tarjetas de crédito y reconozcan que tienen créditos con las tarjetas o que las usen frecuentemente. Es más, les voy a presentar unos datos que tengo acá conmigo, entregados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. De acuerdo al informe que ellos entregaron, el tipo de crédito que hoy presenta mayor morosidad en el país es el crédito de consumo, y con una de las tasas más altas de intereses mensuales. El crédito de consumo. El crédito de consumo es aquel que tú utilizas de forma libre para comprar básicamente lo que tú necesitas. No es un crédito para vehículos, no es un crédito hipotecario para una propiedad, sino para otro tipo de cosas, para otro tipo de gustos. Y normalmente es el crédito con la tasa más alta del mercado. Y también es el crédito más utilizado por las personas. Ahora, tengo otros datos que son súper interesantes y que necesito mostrarte para poner en contexto lo que vamos a conversar en esta sección. El SBIF constató que el 98% de las personas que tienen más de 15 años de edad ya cuentan con un instrumento financiero. Eso significa que toda aquella persona en Chile que tenga más de 15 años, pues ya está registrada en el sistema financiero, en los bancos, y en teoría podría comenzar a utilizar algunos de sus servicios, definitivamente la cuenta RUT, y por qué no algún tipo de sistema de crédito como una tarjeta amparada por un mayor, ¿verdad? Tengo otro dato importante, dice así: el informe de la SBIF indica que en la actualidad existen en Chile 18,5 millones de tarjetas de crédito activas, prácticamente la misma población del país.
¿Cuántas tarjetas tienes tú en la billetera o en el bolso o en la cartera? Destápalo, revisa y cuéntame. Dime cuántas tarjetas de crédito tienes en ese momento que están activas. Atención con esto. Uno de los temas preocupantes es que desde los 13 años de edad, una persona de nacionalidad chilena puede optar para tener una tarjeta de crédito. Pues debe saber cómo utilizarla, ¿no? Y aquí es donde viene uno de los principales problemas en donde necesito detenerme a conversar contigo. Las entidades financieras en varios países han descubierto algo que para ellos es el santo grial en la entrega de las tarjetas de crédito. Y es que se dieron cuenta que la primer tarjeta de crédito que una persona adquiere en su vida la mantiene en el tiempo, sin importar la cantidad de beneficios que le pueda entregar esa tarjeta. ¿Eso por qué se da? Por el agradecimiento, por el cariño que le tienes a tu primer tarjeta de crédito. Y esto lo han comenzado a explotar varias entidades financieras en diferentes partes del mundo, entregándole a chicos que recientemente están saliendo de bachillerato o de la universidad, entregándoles una tarjeta de crédito propia con su nombre en letras plateadas. Esas personas salen del estudio, no tienen aún un trabajo o una fuente de ingresos, pero ya tienen en sus manos un instrumento crediticio para comenzar a endeudarse. Te voy a contar una historia que me ocurrió con una de las personas que asesoro o que asesoré en alguna ocasión. Esta persona tenía un nivel de deuda altísimo, muy grande, y cuando estuvimos conversando un poco sobre la mentalidad y el uso de las tarjetas de crédito, me decía lo siguiente, me decía, cuando yo terminé la universidad, el banco me abrió una cuenta corriente y me entregó una tarjeta de crédito con un cupo importante. Yo comencé a usarla, y llegó un momento en que no tenía cómo pagar esa deuda que ya había adquirido. Y entonces la persona me mira y me dice, Juan Carlos, pero es que a mí nadie me dijo que eso había que pagarlo. Y yo obviamente no me reí como lo estoy haciendo en ese momento, pero fue muy revelador para mí ese momento. Cuando él me miró serio, así completamente serio y con convicción, me dijo, es que a mí nadie me dijo que yo tenía que pagar esa tarjeta de crédito. La reflexión que me puse a hacer fue, wow, de verdad salimos con un nivel de inteligencia financiera muy reducido de las instituciones educativas. A nosotros nos enseñan aritmética, nos enseñan a leer y a escribir, lo pongo entre comillas porque nos cuesta mucho, ¿verdad? Nos enseñan una gran cantidad de cosas en los colegios y universidades que, si bien son importantes a nivel técnico, a nivel práctico de la vida cotidiana y de la vida diaria, a veces nos hacen poco sentido. Hay algunas otras materias que podrían ser mucho más relevantes para nosotros, para tener una calidad de vida a futuro, como por ejemplo la educación financiera, la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal, inclusive la oratoria, saber hablar en público o saber vender. Son herramientas que realmente pueden ser más importantes para nuestra vida futura. Y remitiéndonos específicamente a las finanzas o a la inteligencia financiera, no nos enseñan esto en los colegios. Salimos completamente analfabetos a enfrentarnos al mundo. Es como que se diera por sentado que tú naces sabiendo cómo funciona el dinero, y eso no es así. La persona que estaba asesorando realmente sentía que a él nadie le había dicho cómo funcionaba una tarjeta de crédito cuando se la dieron. Y él asumía que no era necesariamente su responsabilidad el nivel de deuda que tenía, sino que la responsabilidad era del sistema educativo tal vez, o del banco, que nunca le dijeron que si comenzaba a utilizarla, le iban a aplicar unas cositas que se llaman intereses, y que si él no pagaba a tiempo, esos intereses iban a crecer como una bola de nieve hasta posiblemente arruinarle la vida. Piensa por un instante en tus finanzas en este momento.
quiero que te vayas a las cuentas de tu tarjeta de crédito. Piensa cuánto estás debiendo en cada una de ellas. Dime si cuando te llega el ingreso, el sueldo, el salario, se va gran parte de él a pagar los compromisos de las tarjetas de crédito. Porque si eso está pasando, entonces estás cayendo en el mismo error que cayó mi amigo. Y en este momento te lo estoy diciendo, eso hay que pagarlo. Ya no vas a tener la excusa de decir que nadie te dijo que había que pagar las tarjetas de crédito. Vamos con más datos que son súper importantes. Escucha este, los tipos de crédito que más se utilizan en el país son, primero, los créditos de consumo, luego el crédito comercial y finalmente el crédito hipotecario. ¿A qué se refiere esa parte del estudio? Que el dinero que se está solicitando en Chile a nivel de crédito principalmente es para gastos, principalmente es para consumo. Y una pequeña cantidad del dinero que está saliendo de las entidades financieras es para inversión. Cuando hablamos de gasto, cuando hablamos de crédito, cuando hablamos de endeudarnos, existen varios autores que mencionan dos tipos de endeudamiento o dos tipos de gasto. El primero de ellos es cuando tú gastas algo que finalmente, cuando tú compras algo, te comprometes con algo que finalmente va a traer a tu finanza personal salida de dinero, algo que te va a generar egresos, que te va a sacar el dinero del bolsillo, para que nos entendamos. Entonces, tú tienes compras que haces que te sacan el dinero del bolsillo y puedes tener compras que te metan dinero al bolsillo. Voy a ejemplificarlo para que nos quede muy claro y poder entender hacia dónde va el dinero de los créditos en Chile. Suponte tú que yo solicité un crédito para comprarme un vehículo, porque quiero tener un vehículo, quiero tener un auto en mi casa. Pues bien, entonces yo voy al banco, me dan el crédito o utilizo mi tarjeta de crédito para pagar también parte de esa compra. Y finalmente ese auto llega a mi casa y se convierte en un egreso, en algo que comienza a gastarme el dinero. ¿Por qué? Porque tengo que pagar la cuota mensual más los intereses, tengo que pagar los permisos de circulación, tengo que pagar el combustible, tengo que pagar un seguro, tengo que pagar el mantenimiento. El auto lo único que hace es sacar y sacar y sacar dinero de mi bolsillo. Esa fue una compra que saca dinero de mi bolsillo, que me compromete financieramente. Por otro lado, yo compré ese auto para manejarlo como un Uber o para alquilarlo para que otra persona lo maneje como un Uber, un taxi puede ser, ¿verdad? Pero esta compra en particular, lo que está haciendo ahora es que todos los meses está haciendo que ingrese dinero a mi bolsillo. Es una compra que está metiendo plata a mi bolsillo. Es el mismo auto, pero utilizado de diferentes formas. El uno es un gasto, el uno es una compra de consumo y el otro es una compra de inversión, que finalmente lo que está haciendo es colocando dinero en mi bolsillo. ¿Qué tipo de compras estás haciendo con tus tarjetas de crédito? ¿Y qué educación le estamos dando a las personas en los colegios para salir a manejar las tarjetas de crédito? Mira, es que cuando salimos de las unidades educativas, la vida es bastante compleja, sobre todo pensando en que una vez que nos graduamos, vamos a tener el trabajo de nuestros sueños, con el ingreso de nuestros sueños, ¿verdad? Y te encuentras con la cruda realidad. ¿Cuál es la cruda realidad? Que terminas la universidad y tienes que comenzar a poner los currículum, las hojas de vida, los currículum para que te puedan contratar. En alguna ocasión le explicaba a una persona que finalmente nosotros para el mercado somos un producto. Voy a decirte algo que puede parecer bastante chocante, pero te lo digo con altura de miras y espero que así lo entiendas. Nosotros para el mercado somos un producto y si no me crees, te voy a decir que este producto tiene una ficha técnica. En esa ficha técnica se dice, hay una foto tuya como producto y mía también,
En esa ficha técnica se dice cuáles son las capacidades que tiene este producto, para qué sirve, qué se puede hacer con él, qué tanto se ha especificado este producto, y también dice cuánto vale ese producto. ¿Sí sabes de qué te estoy hablando? ¿Sí sabes cuál es esa ficha técnica? Sí, el currículum vitae. Lo hacemos para entregarlo y repartirlo, para ofrecernos como un producto a las empresas que estén dispuestas a comprarnos, contratarnos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la realidad con la que nos encontramos al salir de las universidades? Que básicamente tenemos que empezar a hacer fila, a hacer cola, a colocar nuestros currículums en una gran cantidad de empresas, en donde hay una gran cantidad de personas haciendo lo mismo, postulando para el mismo trabajo, y en donde te dicen, no te puedo contratar porque no tienes la experiencia necesaria. No te puedo contratar porque careces de experiencia. Acabaste de salir, necesitas más experiencia. Y finalmente, cuando por fin logran contratarte, tus expectativas de ingreso salarial se vienen al suelo, porque hay mucha gente detrás de ese trabajo. Así que si no te parece lo que te vamos a pagar, permiso, que la fila es muy grande y sigue gente esperando. ¿Por qué te lo digo? Porque es difícil, es complejo. Y si pudiésemos, desde antes de salir de la universidad, desde que estamos en el colegio, si pudiésemos comenzar a tener control sobre nuestras propias finanzas, sobre lo que entra, sobre lo que sale, sobre cómo vamos a manejar el dinero, si tenemos conciencia de qué es una tarjeta de crédito, de qué es el interés sobre el interés si tú no pagas. ¿Qué pasa si tú pagas la cuota mínima de la tarjeta y no la cuota del mes? Si pudiésemos comenzar a tener desde ya conciencia sobre esos temas, probablemente sería mucho más sencilla nuestra transición de simples estudiantes a una vida laboral. Y comenzaríamos nuestros primeros pasos en el mundo adulto, ¿verdad?, de mejor manera, y no tener que empezar desde pequeños en los primeros pasos a encadenarnos con el endeudamiento. Me encantaría saber qué opinas, qué piensas y qué sientes de todo esto. Recuerda que acá en Finanzas a la Carta estamos para brindarte educación financiera. Por el momento nos vamos entonces a unos cortos comerciales con nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso y ahora quiero contarles una historia. La leí una vez en un libro que titula La parábola del conducto, y es una historia muy reveladora para lo que vamos a conversar a continuación. Esta es la historia de dos amigos, vamos a llamarlos Pedro y Luis, ¿ok? Pedro y Luis, dos jóvenes activos, muy amigos, con muchas ganas de salir adelante, de triunfar, de tener éxito en la vida. Estaban buscando qué hacer estos amigos y de pronto vieron que había pegado un letrero en la iglesia, en la capilla principal del pueblo, un pequeño pueblo en donde vivían en la Italia antigua, y el letrero decía así: se necesitan personas para llenar el pozo de agua del pueblo. Ellos fueron y se presentaron, llevaron su currículum, lo revisaron y pasaron y quedaron contratados. Entonces, ¿cuál era la misión de Pedro y de Luis? Era fácil, ellos tenían que subir toda una pendiente de un lago que había en la parte de arriba, llenar unas cubetas con agua, bajar nuevamente hasta el pueblo y vaciar las cubetas de agua en el pozo del pueblo. Eso era lo que ellos tenían que hacer. Básicamente les pagaban unas monedas por cada cubeta que llenaban. Y entonces comenzaron a trabajar como aquella persona que llega por primera vez a un puesto de trabajo con todo el ahínco, con todas las ganas, con toda la emoción, con toda la alegría. Y ellos subían esa colina, bajaban con las dos cubetas a mano y mano y las vaciaban y comenzaban a ganar dinero. A Pedro se le ocurrió una brillante idea, consiguió un palo y ahora no bajaba 2 cubetas, sino que bajaba 4 cubetas. Por lo tanto, había duplicado su capacidad de llenar agua y había duplicado su ingreso también. Luis copió de inmediato la idea de Pedro, pero al cabo del poco tiempo comenzaron a quejarse. Les dolía la espalda,
llegaban muy cansados, sus manos estaban llenas de ampollas y se estaban poniendo duras, ¿verdad? Les era difícil, ya el trabajo que parecía tan bonito, con el que se iban a hacer millonarios, ya no les pareció tan agradable después de todo. Así que Luis comenzó a pensar, ¿de qué manera puedo yo llevar el agua desde la colina hasta el pozo sin que tenga yo que estar presente? Y una noche se le reveló la idea. Su idea era algo novedosa para la época porque nunca se había visto. Él quería construir un conducto, poner unas especies de tubos o algo que hiciera que el agua bajara solita desde el lago y llegara hasta el pozo. Le contó su idea a su amigo Pedro, pero Pedro le dijo, ¿conducto? ¿Cuándo tú has escuchado hablar de conductos? ¿Qué es un conducto? Yo lo que voy a hacer es que voy a contratar a mi hermano menor para que me ayude a cargar baldes. Yo llevo 4 y él lleva 2 y así le voy a pagar a él la mitad de lo que me pagan a mí. Bueno, finalmente comienza nuestro amigo Luis a construir el conducto. Durante el día llevaba los baldes y en la noche se dedicaba poco a poco a abrir el conducto. La gente del pueblo se empezó a burlar de Luis, le llamaban el chico del conducto, porque Luis no iba al bar como todos los demás a tomarse las cervezas en la noche, sino que se quedaba trabajando en su conducto. Pues al cabo del tiempo, al cabo de varios meses, se logró que Luis pudiera conectar el lago con el pozo. A partir de ese momento llegaba más agua por Luis, por su conducto, que Pedro cargando con su hermanito y con toda la familia. Lo que ocurrió fue que Luis ya no necesitaba estar presente para comenzar a ganar. Y luego su idea fue llevar tuberías, imagínate, nadie conocía las tuberías, llevar tuberías hasta cada una de las casas del pueblo y que las personas simplemente con girar una llave comenzara a salir agua. Era maravilloso, era increíble. Y Luis ganaba un pequeño porcentaje cada vez que se abría un grifo en alguna casa. Luis no tenía que estar presente y su ingreso se mantenía creciente. ¿Qué pasó con nuestro pobre amigo Pedro? Pues bueno, evidentemente entenderán que ya no lo necesitaban para cargar más baldes, así que se quedó sin trabajo. ¿Por qué les traigo esta historia? Porque muchas personas sueñan con la libertad financiera. Muchas personas sueñan con ser ricos, ser millonarios, tener una vida de lujos, una vida loca, o sea, en fin, sacada de las películas. Pero la realidad con respecto a la libertad financiera tiene más que ver con la forma como logras generar ingresos, como logras hacer que llegue el agua desde el lago hasta el pueblo. Cuando somos empleados, mis queridas amigas y amigos, somos cargadores de baldes. Tú trabajas y te pagan. Si tú no trabajas, no te pagan. Si tú te enfermas y te vas de licencia, no te pagan. ¿Ok? Somos cargadores de balde. ¿Quieres ganar más? Pues carga baldes más grandes. Ten más responsabilidad, ¿verdad? Asciende. De eso se trata. Existen formas entonces de conseguir la libertad financiera. Yo no estoy hablando mal del empleo, solamente estoy mostrándote la cruda realidad. El empleo es cargar baldes. Para poder construir un conducto que vaya desde el lago hasta el pozo, necesitamos otras formas de hacer las cosas, una planeación financiera. No se consigue de la noche a la mañana. Inclusive hay un libro que titula El millonario de al lado, que es un libro bien interesante. No recuerdo en ese momento los autores del libro, pero es bien interesante porque esta era una firma que se encargaba de hacer encuestas. Y en este método de hacer encuestas se les ocurrió encuestar, atención con esto, a las 1,000 personas más ricas de los Estados Unidos. ¿Por qué querían encuestar a esas personas? Porque de lo que ellos dijeran, del resultado de esa encuesta, se la iban a vender a las principales marcas de lujo del mundo, porque ahí estaba toda la información de lo que los ricos querían. Entonces se dieron a la tarea de entrevistar a las 1,000 personas más ricas de Estados Unidos y cuando terminaron de hacerlo, que la historia es bastante amplia y bonita,
se dieron cuenta de algo, que los ricos no son, o los millonarios mejor, no eran ricos, eran los millonarios de Estados Unidos, que los millonarios no son como nos los imaginamos, que los millonarios son personas más sencillas y más modestas, más como tú y como yo, no estos locos estrafalarios que andan en yates con chicas en bikini, destapando champaña y tirándola para todas partes, ¿ok? ¿Por qué hago mención de ello? Porque conseguir la libertad financiera o ser millonario no es algo tan alejado de la realidad si logras entender cuál es el objetivo financiero que tienes que tener. Y préstame mucha atención porque te voy a revelar una de las cosas más grandes a nivel de finanzas que yo he podido encontrar en toda mi vida. Y eso es el número de tu libertad financiera. El número de tu libertad financiera. No me va a alcanzar el tiempo para desarrollarlo por completo, pero quiero que prestes mucha atención. La libertad financiera básicamente es el momento en donde tú no tienes que trabajar para que a tu bolsillo llegue el ingreso que necesitas para tener el estilo de vida que tienes. Piensa por un momento en tu estilo de vida actual, tu modus vivendi, la forma como tú vives. Yo quiero que pienses en ese momento y que escribas, por favor, toma lápiz y papel, que ese ejercicio hay que hacerlo así. Toma lápiz y papel y quiero que escribas en ese lápiz y papel cuánto costaría mensualmente para ti, número 1, tu alimentación, mantener el mismo nivel de alimentación. Número 2, tu techo, si es que no tienes casa propia, cuánto costaría el arrendamiento que pagas hoy. Tus servicios de salud, tienes que mantener la salud, tu alimentación, tus servicios públicos actuales y el vestirte, tener ropita, ¿ok? Ese número lo tienes que escribir. Estoy hablando de planeación financiera, es muy por encima, pero muy poderosa, que es la parte más importante, ¿ok? Anota esos 5 puntos. ¿Cuánto necesitas para comer? ¿Cuánto necesitas para tener un techo? Para vestirte, para tus servicios y para tu salud. Escribe ese número. Vamos a suponer que ese número es, voy a poner algo aquí, ¿ok? 800,000 pesos, 1 millón de pesos. Ahora, tu objetivo financiero es generar fuentes de ingreso mensual que te produzcan 1 millón de pesos al mes sin que tú tengas que darle un golpe a la tierra, sin que tengas tú que estar presente. Ese es tu primer objetivo. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, construyendo acueductos. Existen 1000 y una manera, pero voy a dar algunos ejemplos, ¿ok? Voy a simplemente dar algunos ejemplos de lo que podría ser. Por ejemplo, estuvimos hablando del que compra un auto para alquilarlo y ponerlo en Uber, ¿no? Para alquilarlo a otra persona y recibe un pago por eso. Entonces ya yo no tengo que estar trabajando para que me llegue ese pago. Por ejemplo, los que tienen una propiedad y la alquilan, ¿verdad? Que le llega una renta mensual, un arrendamiento, pues tú ya no necesitas trabajar para recibir esa renta. Por ejemplo, los que tienen dinero ahorrado en acciones que les generan dividendos cada cierto tiempo. Y hay muchos ejemplos más pequeños, más simples, no tan complejos, que se pueden aplicar. Pero lo que quiero que entiendas y comprendas es el potencial de la idea de la planeación financiera. Si una persona a los 20 años comienza desde ya a planear financieramente que va a necesitar 1 millón de pesos en ingresos residuales, en ingresos que no tengan que ver directamente con su trabajo, y comienza a trabajar y enfocarse en ello, va a conseguir la libertad financiera muy rápidamente. No estoy hablando de que vas a ser millonario, no estoy hablando de que tienes que tener un yate en las Bahamas, en el Caribe, o un yate en las islas griegas. Bórrate ese concepto de la riqueza de la cabeza. La riqueza no se mide, ojo con esto, no se mide en dinero. La riqueza se mide en tiempo. Eso es otro concepto tremendamente revelador. La riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo. ¿En cuánto tiempo puedes tú continuar viviendo de la forma que vives sin tener que trabajar? ¿Recuerdan a mi amigo Michael Jackson?
¿Sí lo recuerdan? Bueno, recientemente estuve en Las Vegas, fui a una tienda muy famosa ahí que se encuentra en el Venetian, en el Hotel Venetian, no recuerdo el nombre de la tienda, pero en esa tienda Michael Jackson en alguna ocasión estaban haciendo un documental y él pasó por allí, la vio, entró y compró $500,000 en cosas. Eso está en un documental, lo pueden buscar. El hombre era loco por comprar, entonces él entró de la nada, me gustó esto, me gustó esto, me gustó eso, $500,000. ¿Por qué les hablo de Michael Jackson? Porque nadie duda de la cantidad de dinero que pudo pasar por las manos de Michael Jackson, pero ¿cómo murió? Pobre, quebrado, tan quebrado que tuvo que vender uno de sus bienes más preciados, que fue Neverland, su finca en donde tenía parque de diversiones y zoológico y todo lo demás. Él amaba Neverland y tuvo que vender Neverland porque no podía pagar sus deudas. No es cuánto ganas, es cuánto puedes vivir en el tiempo sin trabajar. Si tú eres una persona que gana 3 millones de pesos mensuales, pero mensualmente gastas 3.200.000, tú todos los meses eres 200,000 pesos más pobre. Y si tú tienes 6 millones de pesos en el banco y te quedas sin trabajo, esos 6 millones no te van a alcanzar ni para 2 meses. Comparado con otra persona que gane 1 millón de pesos y su gasto mensual está, por ejemplo, en el orden de los 800 y tiene los mismos 6 millones de pesos en el banco, cuando esta persona se quede sin trabajar va a poder vivir más de 6 meses. La riqueza no se mide en no se mide en dinero, se mide en tiempo. Entonces, volviendo al concepto principal, la planeación financiera, tu número de la libertad financiera. Cuando escribes ese monto que se necesita para comer, tener un techo, tener un vestido, tener salud y pagar los servicios, y cuando alcanzas ese número, viene la segunda parte. La segunda parte es alcanzar, o sea, vas ahora a agregarle algunos gustos adicionales, algunas cositas que te gustaría tener. Por ejemplo, quiero tener 2 salidas con mi familia a la calle al mes, ir a cine y algunas cosas, y quiero tener unas vacaciones en el año. Ok, ¿cuánto te costaría entonces tener eso? Y ahí aparece el siguiente nivel de tu libertad financiera, es el segundo número. El primero se llama de sobrevivencia, simplemente para sobrevivir. El segundo es tener algunas cositas adicionales. Y paulatinamente tú vas a ir aumentando ese número. Ya no es 1 millón, ya no es 1.100.000, ya son 2 millones, etcétera, etcétera. Pero ya tienes la experiencia de haber llegado al primer número. ¿Por qué es importante entonces, mis amigos, tener ese número de la libertad financiera? Porque te enfoca en lo que es importante. Y aquí tengo para ustedes algunos datos importantes sobre lo que son la planeación financiera. Miren este dato que les tengo acá. En una encuesta o en un estudio realizado por el CERNAC a las familias chilenas, el 45% de los chilenos deciden endeudarse para tomar vacaciones. Además, un 70% de los chilenos se ve obligados a utilizar entre el 50 y el 60% de sus sueldos mensuales para utilizarlos en los gastos de vacaciones. Wow, lo que eso quiere decir es que la mayoría de las familias chilenas pasan más tiempo planificando sus vacaciones que planificando su futuro financiero. La planificación del futuro financiero no es un tema que se toque en la mesa a la hora de cenar. Las vacaciones sí. Pasamos más tiempo planificando las vacaciones que planificando nuestro futuro financiero. Entonces tomamos decisiones como, por ejemplo, recurrir a las tarjetas de crédito o al crédito para salir de vacaciones, y ¿sabes qué? Se convierten en las vacaciones inolvidables. Y son inolvidables porque durante 36 meses el banco te va a estar recordando la vez que te fuiste de vacaciones. Todos los meses, puntualmente, el banco te va a decir: ¿te acuerdas que estuviste de vacaciones? ¿Te acuerdas? Llega un momento que tú no quieres saber más de esas vacaciones, las vacaciones inolvidables. Parece mentira,
pero esa recomendación que te voy a dar es real, tómala, que es en serio, en serio. Planifica con tiempo las vacaciones familiares. Ahorra con tiempo, es más, hay muchas ventajas. Si tú comienzas desde ya a ahorrar para las vacaciones, para dentro de 2 o 3 años más adelante, vas a poder comprar a mejor precio los pasajes aéreos, a mejor precio la estadía en el hotel, vas a poder planificar con mayor tranquilidad y ¿sabes qué es lo mejor? Que vas a venir para llenar tu casa de fotos del momento tan lindo y no de cuentas por cobrar de los recibos que te manda el banco recordándote que tienes que pagarle. Mis amigas y mis amigos, entonces, la planificación financiera es importante, definitivamente. ¿Debemos hacerla? Definitivamente. ¿Debemos enfocarnos en ella? Definitivamente. Por eso te invito a que saques cuál es tu número del primer nivel de libertad financiera y comienza a pensar en ideas que te puedan servir para ir paulatinamente llegando a ese número, llegando a ese indicador. Olvídate de jubilarte o de pensionarte con los sistemas de pensión que el país ofrece. Piensa mejor hoy y trabaja hoy para tener tu propia pensión, tu propia seguridad financiera, para crear tu propio acueducto que haga que el agua fluya, estés o no estés presente. ¿Ok? Ahora los dejo con nuestros patrocinadores, por supuesto que sí. Volvemos en esos cortos mensajes. Muy bien, estamos de regreso, sí señores. Estamos hablando, ya saben, de la educación financiera. Existen algunas inteligencias muy importantes para afrontar la vida que nos toca. Hubo un psicólogo, Garner, que en alguna ocasión habló de las múltiples inteligencias. Revolucionó bastante el mundo de la educación y el mundo de la psicología, porque él decía que, así como se dice alguna vez, que si tú vas a comparar a un pez con su capacidad de trepar árboles, vas a pensar que el pez es un tonto. Entonces ese psicólogo, el señor Garner, hablaba que las personas tenemos diferentes tipos de inteligencia y de alguna forma unos somos más brillantes en una que en otra. Por ejemplo, él mencionaba algo así como que la inteligencia kinestésica, que es la inteligencia que tenían las personas a la hora de practicar deporte. Un beisbolista o un futbolista, cuando ve que el balón viene, tiene que hacer una gran cantidad de cálculos mentales muy rápidos para poder estar en el sitio idóneo, para mover el balón, etcétera, etcétera, para atrapar la bola. De igual manera, un músico necesita una inteligencia especial para poder ejecutar un instrumento. Dentro de las inteligencias que podría yo señalar está efectivamente la inteligencia financiera, que es la que nos atañe en este programa. Y nuestra intención es aumentar tu nivel de inteligencia financiera. Cuando hablo de inteligencia, es muy importante tener claridad de algo. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas con la información que tienes. La capacidad de resolver problemas. A mayor inteligencia, mayor capacidad de resolver problemas. Pues entonces, ¿la inteligencia financiera qué es? La capacidad de resolver los problemas financieros. A mayor capacidad financiera, a mayor inteligencia financiera, mayor capacidad de resolver problemas financieros. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a hablar de la educación. La educación financiera, tan escasa, tan necesaria. Pero lo sorprendente es que existe una ley, que precisamente se creó una ley, y ojo con este dato que les voy a entregar. En Chile, desde el año 2018, existe la ley 21.092. Esta ley se modificó, o la modificó la Ley General de Educación, con el objetivo de incorporar contenidos básicos sobre la educación financiera en la enseñanza media. ¿Por qué se dio este fenómeno? Porque para ese momento, en una encuesta, encontraron que el 37% de los jóvenes en el país entre 18 y 29 años ya tenían problemas financieros, ya tenían acceso a créditos y ya estaban endeudados. Además, el mismo estudio reveló que un 47% de los jóvenes entre 24 y 29 años ya tenían problemas de deudas. Entonces, nace esta ley con la finalidad
de mejorar la educación financiera en las instituciones educativas, valga la redundancia, pero todavía es muy insuficiente, muy insuficiente. Es tan insuficiente que tú que me estás viendo y que me estás escuchando, te digo que no puedes dejar en las manos de la educación formal tu inteligencia o tu crecimiento o tu educación financiera. No se puede dejar en esas manos. Eso tiene que ser responsabilidad propia de comenzar a leer, de comenzar a estudiar, de comenzar a indagar sobre la inteligencia financiera o sobre las finanzas personales. Hoy más que nunca, nuestra humanidad tiene acceso a la información. Anteriormente pregonábamos que la información era el poder. Siempre se decía, el que tiene la información tiene el poder. El que tiene la información tiene el poder. Eso ya hoy no vale la pena decirlo, porque no es una realidad, porque hoy todos tienen la información. Hoy en día la información es poder potencial para el que la utiliza, para el que sabe invertir su tiempo en aprovecharla. ¿Por qué lo digo? Porque de igual manera, hoy más que nunca, tenemos acceso a gran cantidad de cosas que más nos entretienen que lo que nos educan. Estamos más acostumbrados y disfrutamos más momentos de pasar y pasar ese scroll infinito en el celular de cosas graciosas que de cosas que nos puedan instruir. Y aquí viene un concepto bien importante. Envejecer es obligatorio. Todas las personas vamos a envejecer, querramos o no. Envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. Y crecer depende de ti. Cuando hablo de crecer, hago referencia a educarnos, a avanzar, a crecer como personas. Eso sí es completamente opcional. En tus manos está el seguir mirando contenido entretenido y gracioso, o mirando también parte de contenido que te sirva, te eduque, te forme y aumente tus inteligencias. Ahora, algunas personas con las que converso, les hablo, por ejemplo, de asistir a eventos como seminarios financieros. Próximamente va a haber un seminario muy importante en Chile al respecto, ¿verdad? Y tienen que dedicar algo de tiempo y pagar una entrada. Y entonces algunas personas dicen cosas como, es que es muy caro, o yo no quiero comprar ese libro, o no quiero leerlo, no me gusta leer, etcétera, etcétera. Y yo quiero hacer aquí una reflexión al respecto. Cuando tú dices que es muy caro invertir en tu educación, cuando tú haces mención que te da pereza, flojera, invertir tiempo y trabajo en tu educación, literalmente lo que estás diciendo es que tú mismo o tú misma eres una mala inversión y que no vale la pena invertir ni tiempo, ni trabajo, ni dinero en ti. Piénsalo por un momento. Cuando te niegas la posibilidad de crecer, indirectamente te estás diciendo a ti mismo y a ti misma que no vale la pena que crezcas, que no eres una persona que merece continuar el proceso de crecimiento. Puede que sea muy duro lo que te estoy diciendo, pero es real en el fondo. Envejecer es obligatorio, crecer es opcional y en tus manos está poder seguir ese camino de crecimiento. Así que bueno, te felicito porque estás por lo menos en este programa y acá estamos enfocados, ¿verdad?, en el crecimiento de la inteligencia financiera. Así que qué bien que estés aquí con nosotros. Bueno, ¿por qué es importante entonces aumentar nuestro coeficiente intelectual en finanzas? Por múltiples razones. La primera, una de las más importantes creo yo, que es poder definir de una vez ese tema de cómo será tu vejez. Solucionar ese problema que a todos nos preocupa, de qué van a ser nuestros años dorados. ¿Quién nos va a cuidar? No, ¿quién nos va a cuidar? Nosotros mismos, a partir de nuestras buenas inversiones y nuestra inteligencia financiera. Para eso está. Pero también, por ejemplo, para poder tener una vida plena en el presente.
Finalmente, el hecho de tener opciones, de tener dinero o tener resuelto el problema de la deuda, lo que te da son opciones de decidir en dónde quieres tener tu plan de salud, opciones de decidir en dónde quieres pasar las vacaciones, opciones de decidir en qué tipo de casa quieres vivir. Opciones, son simplemente opciones. Y también, ojo con esto que es muy interesante, evitar las estafas y los robos. Parece increíble, pero como asesoro también algunas compañías de diferentes tipos de industria y asesoro compañías del retail, es impresionante la cantidad de estafas que se producen con las tarjetas de crédito. Es que me parece abrumador el número de tarjetas que las personas, por desconocer algunos principios básicos de las propias finanzas, entregan la información de sus tarjetas y finalmente son estafadas. El número es grandísimo, grandísimo. Entonces, poder aumentar nuestro coeficiente, nuestra información sobre las finanzas personales también es una protección importantísima. Bien, mis amigas y mis amigos, ya se nos está acabando el tiempo en el programa y antes de irnos, antes de terminar entonces con el programa, yo quiero resumirte la importancia de la educación con esta historia que es espectacular y que vale la pena que la comparta contigo. Tiene que ver con un leñador que estaba buscando trabajo, consiguió trabajo en un aserrío, en ese sitio donde se talan árboles. Y bueno, llegó su primer día de trabajo, le entregaron un hacha y esa persona muy entusiasmada, muy contenta, su primer día de trabajo, comenzó a talar árboles. Y eso le daba con el hacha todo el día y los árboles caían. Fue impresionante su trabajo, tan impresionante que ese día este personaje logró romper su récord o el récord que había en ese sitio. Tumbó 18 árboles en un solo día. ¡Wow! La gente estaba impresionada de la fuerza, del empuje, de las ganas con que había entrado y el capataz estaba feliz, había conseguido una máquina de tumbar árboles. Bueno, al siguiente día le hizo también con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero finalmente logró derribar solamente 12 árboles. Así que se fue bastante preocupado esa noche a dormir porque no había logrado ni siquiera cerca el número que había alcanzado el día anterior. Es más, ya había emparejado al resto de los leñadores que estaban allí. Al tercer día se levantó más temprano en la mañana. Fue el primero que llegó a la faena. Comenzó nuevamente a tumbar árboles y por más que le daba, ese día alcanzó solamente 9 árboles. Y así paulatinamente fue bajando su ritmo de tumbar árboles hasta que llegó a los escasos 7 árboles y ya no pudo más. No pudo más y muy apenado, con el hacha en el hombro, se fue hasta donde el capataz, avergonzado, le entregó el hacha y le dijo, señor, no sé lo que pasa, por más que trabajo, me levanto primero que todos, me voy de último de la faena y por más que me esfuerzo, la verdad es que no logro tumbar árboles y tumbo cada vez menos árboles. El capataz, sonriendo, lo miró y le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? ¿Afilar? ¿Afilar el hacha? ¿Cómo así? No sabía que había que afilar el hacha. Pues sí, mis queridas amigas y amigos, el amigo no estaba afilando el hacha. Uno puede ir en la vida trabajando, haciendo cosas, esforzándose, buscando solución para las cosas, pero necesitamos un momento para afilar el hacha. Necesitamos ese momento para educarnos. Necesitamos hacer una pausa para crecer. Necesitamos una pausa para mejorar nuestra forma, para autoevaluarnos, para mirar cómo lo hacemos, para crecer en nuestra inteligencia, en todas las inteligencias, para crecer en nuestra inteligencia financiera. Por eso es importante ir por el camino con la constancia del trabajo, con la constancia del esfuerzo, pero también entendiendo que se tiene que estar afilando el hacha. Entonces, para mí ha sido un placer haberlos acompañado el día de hoy. Eso es todo por hoy. Se despide su amigo Juan Carlos Cano.
Chao, chao.